su vida, Él es sobrenatural. Vinimos de una campaña de 3 días donde hemos visto cosas sobrenaturales. Gente fueron sanados, libertados, restaurados, llenos del poder de Dios. Aleluya. Debemos decir en esta tarde, no te preocupes por un milagro, por sanidad. Eso viene automáticamente cuando tú te llenas de Dios. Si tú abres tu corazón en la palabra de Dios, mientras yo esté predicando, alguien va a ser sano. ¿Usted quiere que yo le ponga la mano? Mientras yo esté predicando, alguien va a ser tocado por el poder de Dios. Mientras yo esté predicando, alguien va a ser sanado. Mientras yo esté predicando, la enfermedad se tiene que ir de tu vida. Porque hay poder en la palabra de Dios. Si usted vino aquí con fe, con expectativa, usted no va a salir igual. Lo único que Dios necesita para hacer algo sobrenatural es fe. Alguien que crea en su poder. 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 Aleluya. Quiero darle las gracias al pastor, a la pastora por recibirnos aquí. Amén. Gracias a todos ustedes también por recibirnos aquí. Venimos desde Holanda. Amén. Para llegar aquí fueron como 15 horas, 17 horas en auto, en avión, 2 aviones, correr para aquí, correr para allá, para llegar a ser de bendición para ustedes. No, usted como que no está contento que yo estoy aquí. Y yo no creo que Dios me saca de mi casa para venir hasta aquí y que usted se vaya igualito como vino. Yo no creo eso. ¿Usted sí lo cree? ¿Usted lo cree? Yo no creo eso. Dejé mi esposa allá, mis 2 hijos allá, porque Dios ha querido hacer algo aquí. Y yo sé con tu fe, con mi fe, algo sobrenatural va a suceder. Me gustó que el pastor estaba hablando acerca del agua, porque el tema que Dios me dio fue: ponlo en el río, porque no va a morir. Mira que te lado, no te preocupes, ponlo en el río. Dígaselo. Ponlo en el río, que no se va a morir. Ya más adelante usted va a entender por qué Dios me dio ese tema. Muchas veces Dios nos da algo y tenemos miedo de soltarlo. Dios conmigo, suelta eso. Aleluya. Aleluya. Amén. Estoy pastoreando en Holanda la iglesia Casa de Dios, altar de adoración. Amén. Recibo el saludo de mi esposa, de la congregación entera. Amén. Estoy seguro que lo están mirando también. Así que nos vamos a gozar en esta tarde. Bueno, yo me quiero gozar en esta tarde con el Espíritu Santo. ¿Ustedes también? Aleluya. Vamos conmigo a Éxodo capítulo 2, versículo 3. Éxodo capítulo 2, versículo 3. Con mi fe te tocaré. Mientras yo esté predicando, usted suelta un aleluya. No se quiere cantar, suelta un gloria a Dios.
Necesito que alguien ataque lo que Dios ha puesto en mí. Si usted quiere decir, usted no va a estar tranquilo, aleluya. Cuando tú tienes una necesidad, tú te quedas ahí expectante. Jehová hace algo. Jehová habla. Jehová, que el profeta venga donde yo estoy. No se sientan aquí, no se sientan aquí. Papá, que aleluya, que el profeta me toque hoy. Que el profeta me diga algo, que sea aleluya, que sea gloria a Dios. Pero que me mire por lo menos, no se sientan aquí. Hermano, cuando yo necesito algo de Dios y alguien está predicando, yo estoy así para recibir lo mío. Ahora, si usted no quiere lo que Dios trajo para usted, me llevo lo mío, también me llevo lo suyo. ¿Aló? Como digo, pastor, yo me quiero llenar hasta que rebose. Hasta que rebose. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Éxodo capítulo 2, versículo 3. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calfateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Quiero pedir al ministro amén que ore por la palabra de Dios, que me acompañe. Aleluya. Santo Jesús, amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, honra y alabanza en este día, Señor, por esa palabra, Padre amado, que ya es santa, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, Padre amado, en este día glorificando todo, Padre amado, porque tú eres santo, Jesús. Aleluya. Te pedimos, Señor, Padre amado, que tú hables a tu pueblo, Señor, y que, Padre amado, tú llenes a cada uno de mis hermanos, Señor, Padre amado, para que sean, Padre amado, una criatura nueva y sean llenos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Dale Dios un fuerte aplauso. Puede sentarse, aleluya. Pero no se me siente sobre la alabanza. Amén. Deja la alabanza libre. Usted siga adorando a Dios. Santo eres Jesús. Dios me decía en la tarde, mientras venía para acá, meditando en lo que Dios quería que yo le hablara a su pueblo. Y el tema es, como yo decía anteriormente, ponlo en el río, porque no se va a morir. Todos conocemos la historia de Moisés, que en aquel tiempo el rey Faraón lanzó un decreto de matar a los niños. Y dice la palabra que la mamá de Moisés trató de ocultarlo, pero llegó un día que no pudo ocultar lo que Dios le había dado. Muchos de nosotros, Satanás quiere matar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Cada uno de los que estamos aquí no para llenar una silla ni para llenar las bancas. Estamos aquí para llenar y cumplir con un propósito de parte de Dios. Ahora usted te preguntará por qué a mí me pasa tanta lucha, tanto problema, tanta cosa. Si yo le sirvo a Dios, yo oro, ayuno, trabajo para Dios, danzo para Dios, toco para Dios, y como que mientras más cosas hago para Dios, más problemas. Te debo decir, mientras más tú buscas a Dios, más problemas tú vas a tener. No le estoy diciendo esto para asustarlo. Te estoy diciendo esto para que usted esté consciente que si Satanás te está atacando, es porque dentro de ti hay un Moisés. Si el diablo te está haciendo la guerra, porque dentro de ti Dios ha puesto algo sobrenatural. ¿Estamos aquí hoy? Y dice la palabra que la mamá lo puso en el río. Y la hermana de la mamá se quedó de lejos, mirando qué iba a pasar. Gloria a Dios, aleluya. Pero hoy Dios te dice, no temas. Aleluya. Ponlo en el río sin problema. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios te da no es tuyo, es de Él.
ver si me están entendiendo hoy. Las bendiciones que Dios te da no son tuyas, son de Él. Si Dios te pide algo, dáselo sin problema, porque no se va a morir. Si Dios te está pidiendo algo, dáselo sin problema. Muchas veces pensamos que Dios permite cosas para que el niño se muera. No, es para multiplicar lo que ya Él te dio. Aleluya. ¿Qué representa el río? El río representa el fluir de Dios. Cuando llegué aquí, miré para allá y yo vi que había, aleluya. Si usted me pregunta qué es lo que Dios quiere hacer en esta tarde, el río, el fluir del Espíritu Santo. Y ya el pastor comenzó a hablar de eso. O sea que el Espíritu Santo está aquí. Y lo que Dios quiere hacer contigo es lo que Él ha puesto dentro de ti, que tú lo pongas en el río. Dile que no me escondas más. Dígaselo, dale el huevo. No me escondas más. No me escondas más. Lo que Dios ha puesto dentro de ti, tú no lo puedes esconder. El don que Dios ha puesto dentro de ti, Él no quiere que tú lo escondas. Él quiere que tú se lo entregues. El talento no es tuyo, es de Dios. Los dones no son tuyos, es para edificación de la iglesia. Así que no se crean la última Coca-Cola. No se dejan aquí. Cuando hablamos de río, hablamos del fluir de Dios. Cuando hablamos de río, hablamos de vida. Sin saber, la mamá de Moisés puso a Moisés en el río, donde estaba la vida. Cuando hablamos de un niño en el ámbito espiritual, hablamos de un ministerio, hablamos de un don, hablamos de un talento, hablamos de lo que Dios ha puesto dentro de ti. Puede ser un don, puede ser un talento, pero algo Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros que estamos aquí. Y si usted no sabía lo que hay dentro de ti que Dios puso, es una amenaza para el enemigo. Lo que hay dentro de ti es una amenaza para el enemigo. Si usted no se ha dado cuenta, para que un bebé pueda nacer, ¿cuántas cosas tienen que suceder? ¿Hay mujeres aquí que tienen hijos? Parece que no. ¿Hay mujeres que tienen hijos? ¿Hay mujeres aquí que quieren pero no pueden tener? ¿O todos tienen? ¿Todos tienen? Usted no tiene, pero quiere tener. Eso es fácil. Gloria a Dios. Le voy a decir por qué es fácil. En mi iglesia llegó una joven que tenía 2 años casados, tenía más de 2 años juntos en el mundo y 2 años casados con Cristo, y no pudo tener niños. Pero un día llegó a la iglesia y Jehová le dijo: hoy es tu día. Después de 2 semanas me dijo: pastor, ¿qué pasó? ¿Problema? Me dijo: no, estoy embarazada. Oh, usted lo aplaude, usted lo aplaude, usted lo aplaude. Nosotros trabajamos en el poder de Dios. Pero ellos tenían fe cuando el profeta les sacó la palabra. Entonces, cada cosa que yo diga hoy, que viene desde los cielos, usted lo agarra porque es suyo. Usted lo agarra porque es suyo. Usted lo agarra porque es suyo. Y no se queda ahí. No se queda ahí. Estaba predicando en un lugar y me llama una persona, me dice: profeta, mi hija, el bebé que tenía se murió. Y yo le dije: ¿y qué usted quiere que yo haga? Yo no soy doctor, aleluya. Me dijo: profeta, ore. Dije: bueno, eso sí yo puedo hacer, porque yo lo creo un Dios poderoso. Yo no estaba presente, era por el teléfono. Cuando lloré, cerré el teléfono. Después de 2 días, me llama y me dice: profeta, ¿qué pasó? El muchacho
muchacho está creciendo sin problema. O sea, Dios te puede concebir. Dios es sobrenatural. No solamente eso. Llegó otra joven a mi iglesia que intentó y no podía. Le dije, tú tienes que hacer solamente una cosa: tomar a Dios en serio. Cuando usted tome a Dios, mira, hay momentos que Dios me manda a orar y sucede, pero hay otra persona que Dios quiere que se alinee. Aló. No todos los milagros suceden igual. Hay milagros que Dios me dice ora, y hay otro milagro para que suceda Dios me dice arrepiéntete. A nadie le gusta eso, pastor. Pero cuando yo le dije eso, esa joven comenzó a venir a la iglesia más. Y no lo tuve que orar. De repente llegó, pastor, tengo 3 meses. ¿Aló? Todo es obediencia. Si te obedece la palabra, el milagro viene automáticamente. Estamos aquí. Todo comienza con la obediencia hacia Dios. Si tú quieres que Dios restaure, cambie tu casa, obedece a Dios. La Biblia dice, si tú cumples con la ley, todo lo que tú hagas será prosperado. No dice alguna cosa, todo será prosperado. Tu casa será prosperado, tu negocio será prosperado, tu matrimonio será prosperado. Aleluya. O sea, cuando hablamos de un niño, hablamos de Moisés, estamos hablando de un propósito. Digo conmigo, propósito. ¿Usted cree que Dios es loco? Que la mamá de Moisés dé a luz a un niño de propósito para que se muera. ¿Aló? No. Todo el mundo ve a Moisés que sacó al pueblo de Dios. Moisés era un propósito desde que nació. Tú eres un propósito desde que tú naciste. El único problema era que desde que tú naciste tú estabas corriendo. Pero llegó un día que Dios dijo, hasta hoy vas a correr. Y si tú estás aquí y estás corriendo por mucho tiempo, Dios te dice, hasta hoy vas a correr. Porque cuando tú entras en contacto con el poder de Dios, tu vida nunca va a ser igual. La mamá pensó que el propósito se iba a morir. Por eso Dios me mandó a decirte, ponlo en el río, que no se va a morir. Y todos conocemos la historia. Pero le quiero predicar esto para que usted pueda entender a dónde Dios te va a llevar a ti también. Porque si no comprendemos cómo Dios trabaja y qué Dios va a hacer, no podemos retener lo que vamos a recibir. Amén. Entonces yo no quiero que usted venga aquí, sienta a Dios y se vaya a su casa y después de 2 semanas vuelve lo mismo. Lo que yo quiero es cuando usted salga de aquí, usted salga lleno del poder de Dios. Y cuando yo venga tal vez para después de 5 años o un año, yo lo vea a usted aprendido, más aprendido que ahora. Entonces Dios mira, que ellos me digan, profeta, lo que tú me contaste sucedió. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? La mamá lo pone en el río sin saber que Moisés había un propósito. Algo Dios ha puesto dentro de ti. Y se lo vuelvo a repetir, lo que Dios ha puesto dentro de ti es una amenaza para el enemigo. Faraón ha dado una orden, pero no te escondas. Usted sabía que el diablo ha dado una orden para matar su vida, para matar tu matrimonio, para matar tu paz, para matar tu alegría, para matar tu finanza, para matar a tu familia. Pero Dios te dice, no te escondas.
Dios protege su propósito. Dios protege a sus hijos. Dios protege a sus hijos. Nada de lo que ha pasado en tu vida fue casualidad. Que tú estés aquí hoy no fue una coincidencia, fue el propósito de Dios. Pero cuando no reconocemos o sabemos que somos un propósito de Dios, recibimos todos los golpes, caminamos así. No. Los hijos de Dios tienen que caminar como un embajador de Cristo. Usted no es cualquier persona. Usted es un Moisés también. Usted es un Daniel también. Usted es un David también. Faraón ha dado una orden para matar a todos los niños. El infierno se ha levantado en contra de ti. Pero le tengo palabra al enemigo. De la misma forma que Faraón soltó una palabra, el cielo también está soltando una palabra sobre tu vida. Aleluya, aleluya. Cuando el doctor dice que aquí se acabó, el cielo está diciendo todavía hay poder de Dios. Todavía hay poder de Dios. No esconda lo que Dios te ha dado, porque Dios protege a su propósito. El río representa la presencia de Dios, y el que está en la presencia de Dios está protegido por Dios. ¿Sabe por qué muchas cosas no pasan en la vida? Allá dice que el dolor de cabeza es algo que tú tienes que recibir así automáticamente, no buscarlo. ¿Están entendiendo? O sea, usted no puede ir a buscar el problema. ¿Cuándo buscamos un problema? Cuando salimos de la presencia de Dios. Mientras usted está debajo de la presencia de Dios, Satanás no te puede tocar. Puede caer, puede venir 5,000 ahí, 10,000 aquí, 400,000, pero a ti no llegará. ¿Cómo se me están entendiendo? ¿Cómo se me están entendiendo? El doctor puede soltar un diagnóstico, pero estoy bajo la sombra del omnipotente. A mí no me va a llegar. Puede llegar el COVID otra vez, COVID-25, COVID-26. Si estoy en la presencia, aunque me dé el COVID, no me voy a morir. ¿Sabe por qué? Estoy en su presencia. A mí me dio el COVID y llevo como una semana ahí, pero estoy vivo todavía. ¿Sabe por qué? Mientras yo estaba en mi cama, estaba en la presencia. Y hay gente cuando llega el problema ya no quieren buscar a Dios. Están quietos ahora. Hay gente que cuando viene la dificultad dice no puedo ir a la iglesia. Es ahí que tú tienes que ir a la casa de Dios. Yo soy pastor también. Pastor no vengo porque tengo dolor de cabeza. Bueno, yo tengo de cabeza, de pie y de espalda. Pero estoy ahí. Entonces, somos fácil de poner a Dios en segundo lugar. Y queremos milagro, poder, unción y gloria. No vamos a recibir ni poder, ni milagro, unción y gloria si Dios está en el segundo lugar. La Biblia dice que la unción viene desde arriba hacia abajo. Si Dios está debajo de ti, tú no vas a recibir unción. Pero cuando tú sabes que tú eres un propósito de Dios, tú dices, yo tengo que estar en el río del Espíritu Santo. Cuando tú sabes que el don que hay en ti necesita vitamina, tú dices, yo tengo que estar en el río del Espíritu Santo. Y cuando el diablo viene a atacarte para quitar tu bendición, lo único que tienes que hacer es, debajo de la sombra del omnipotente estoy seguro. Estoy seguro. No te esconder de la vecina. Que la vecina tiene el mismo problema que tú. Escóndete debajo de la sala de tu Padre. Escóndete bajo la sala de Dios y estarás seguro. Dale Dios un fuerte aplauso.
la presencia está protegido, tenemos que morar bajo el abrigo del Omnipotente. Entre los que te persiguen, Dios siempre va a usar a alguien para proteger a su propósito. Se lo voy a repetir, capte esto bien. En el grupo de gente que Faraón mandó para perseguirte, hay una espía que Dios puso en ese combo. ¿Cómo así, pastor? Usted está hablando como cosas como que no concuerdan. Que no. Cuando Moisés estaba en el río, ¿quién encontró a Moisés? ¿Y de dónde era la sirvienta? ¿De la casa de quién? De Faraón. ¿Bajo la protección de quién estaba Moisés? Primero bajo la protección de la hija del que mandó a matar. Oh, ustedes no están aquí. Dios te protege, cueste lo que cueste. Si tienes que usar la hija de tu enemigo, lo va a usar. Hasta el mismo diablo lo va a usar para protegerte a ti. Te voy a contar esto para que usted sepa que Dios es poderoso. Hay una sierva que estaba orando cuando tenía nada que comer. Estaba orando. Como Daniel abrió su ventana. Estaba orando. Dios, mándame comida, tú eres poderoso, Dios mío. ¿Cuánto ha pasado eso? Que vuelven y Dios le trae comida. A mí me ha pasado. ¿Aló? Entonces la sierva estaba orando. Y lo escuchó un satanista. El satanista dijo: bueno, a este le voy a hacer una maldad. Le voy a comprar toda la comida que ella quiera. Y cuando me pregunte quién es, le voy a decir: lo mío, Satanás. Bueno, la satanista fue, compró todo. Llegó, tomó el timbre. La señora sale y dice: satanista, te traje esta comida. La mujer dice gracias, se fue para adentro. Otra vez le da el timbre. Y no va a preguntar quién es. ¿Quién fue que te lo mandó? La mujer dijo: ¿y quién fue que me lo mandó? Y dice: Satanás. La mujer dijo: amén, está bien. Porque hasta el diablo obedece cuando Dios manda. Entonces tu problema no es tu problema. Tu problema no es, ese no es tu problema. Tu problema no es que los hijos se vayan. Ese no es tu problema. El único problema que tú tienes es llenarte del Espíritu Santo. Ese es tu único problema. ¿Por qué? La Biblia dice: busca primero el reino de los cielos y todo lo que tú quieres vendrán automáticamente. No tengo que correr detrás de bendiciones. Las bendiciones me persiguen cuando yo busco primero a Dios. No tengo que correr detrás de los milagros. El milagro me persigue cuando busco a Dios. Dile que todo lado: busca a Dios, busca a Dios. Dígale: busca a Dios, busca a Dios. Y Dios siempre va a mandar ayuda de la persona menos que usted piensa. Porque muchas veces estamos orando. A mí me ha pasado. Yo estoy orando: Señor, necesito para pagar la iglesia. Y yo estoy pensando en la hermana que tiene, pastor. Señor, tócalo, Señor. Tú sabes que tiene negocio, Padre. Y Dios me dice: no me comparta, es con mi poder. Aleluya. Y Dios me ha enseñado a mí que no debo confiar ni poner mi fe en pancha. Tengo que poner mi fe en Dios. Y cuando Dios me enseñó eso, mi oración cambió. ¿Sabe cómo es mi oración ahora? Padre, esto es tuyo. Haga lo que tú tengas que hacer. Yo oré eso el sábado y el domingo llegó una hermana con 3,000 euros para todos que Dios me mandó a dárselo. De las personas menos esperadas. El poder de Dios es real.
El poder de Dios es real. Y Dios es tan poderoso que cuando encontraron a su propósito, el propósito volvió a su madre. El río de Dios no se lleva todo para que se pierda. Ay, ay, ay. Explícamelo en español. Cuando el río está corriendo y algo cae en el río, eso no vuelve para atrás. Eso sigue, sigue. ¿Quién sabe para dónde va a parar? Pero cuando ponemos lo que Dios nos pide en su río, ese río de Dios va, da una vuelta y te lo trae pero multiplicado. Te lo trae pero multiplicado. Le voy a dar un testimonio propio. ¿Qué pasó ayer? Llegó la hora de la ofrenda y yo estábamos hablando ahí, saco una ofrenda que toque el corazón de Dios, como todo ser humano. Yo soy sincero, como todo ser humano. Yo dije amén, saqué $20. Amén. Cuando yo echaba, el Espíritu Santo me dice, eso que tú le vas a dar a Dios. Yo dije, ay, Dios mío. Porque a muchos Dios no habla, pero cuando se habla de dinero, se fue el Espíritu Santo, se fue el alma, se fue todo. Pero yo obedezco a Dios, aunque me cueste. Cambié el $20 y cogí $100. Y dije, Señor, si esto es lo que tú me estás pidiendo, amén, así sea. Me fui con gozo, lo eché. Cuando terminé de ministrar, lo eché en el río. Cuando terminé de ministrar, salió una hermana de por ahí y me dijo, pastor, Dios te bendiga. Lo mismo $100 que yo eché. ¿Tú crees que Dios necesitaba mis $100? No. Él necesitaba mi obediencia. Usted no puede ser profeta y usted no obedece a Dios. Usted no puede ser ni que ministro y usted no obedece a Dios. Se me pusieron serios ya. Porque hay algunos profetas. Sigo para, no lo digo aquí. Se va a dañar el mensaje. Hay algunos profetas que escuchan la voz de Dios para todo el mundo, menos para ellos mismos. ¿Aló? No que Dios me dijo, pero son achimosos. No que Dios me dijo, y yo no te he dicho a ti que tú tienes que cambiar tu actitud. Yo no te he dicho a ti que tú tienes que ser más humilde. Yo no te he dicho a ti que tú tienes que bajar de esa nube y venir para acá abajo. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso. La misma Biblia que usted lee, lo tengo que leer yo también. Lo mismo que usted tiene que hacer, yo también tengo que hacerlo. Estamos aquí. El mismo sacrificio que usted hace, yo también tengo que hacerlo. ¿Tú sabes qué pasa? Cuando Dios nos habla, tenemos que obedecer. A veces nos cuesta. Dios sabe que sí. Pero te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que Dios te va a pedir algo para matar? No. ¿Tú crees que Dios le pidió a Abraham a Isaac y él para matar a Isaac? Si Dios le dijo a Abraham, de ti haré una gran nación, una gran descendencia, Dios no es loco. Solamente quería probar el corazón de Abraham, porque Abraham decía, te amo Dios, te amo, ¿me amas? Vamos a probar si tú me amas. Porque Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu único hijo que tanto amas. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a dar un dato. Gloria a Dios. Si tú no quieres que Dios te pida algo, no ates nada a tu corazón. El problema no es que Dios no quiera bendecirte, el problema es que Dios tiene miedo. Si te bendice, ya no vuelve a la iglesia.
sana, a quien toca, a quien liberta. Porque hay gente que no puede caminar bien, pero están aquí todos los domingos, ¿no? Desde que Dios lo sana, ya no tienen tiempo, porque la pierna está buena, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer. Ay, ya conmigo me están hablando a mí. Aleluya. Entonces la clave está en cuanto Dios te bendice, recuérdate quién te lo dio. Amén, aleluya. Y eso fue lo que hizo Ana. Ana estaba llorando, Ana estaba sufriendo por un hijo, pero cuando Dios, yo sé la presencia de Dios aquí, pero cuando le entregó Dios su hijo, Ana dijo, me voy a acordar de la persona que me lo dio. ¿Qué hizo con Samuel? Lo llevó otra vez a la casa de Dios. ¿Cómo lograr tu bendición? Llévalo a la casa de Dios. No hay que obligarte. Sigo, Padre. Ay, santo. Ya no voy a invitar más pastor. No te asustes cuando Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Porque lo sobrenatural de Dios es raro. La Biblia dice que Dios opera por sendas misteriosas. La forma de Dios bendecirnos muchas veces no es la forma que nosotros pensamos. Yo quiero que usted sea bendecido en esta tarde. Somos más fáciles en coger nuestro dinero, ponerlo en una cuenta en la computadora que se llama Trade o lo que sea, sin saber quién está de allá al lado, confiando que cuando sube, usted le da clic y usted va a recibir. Ahora vamos a hacer como no sabe lo que estoy hablando. Y Dios dice, el que me da a mí está prestando. ¿Sabe lo que significa eso? Dios no es hijo de hombre para mentir. Y el mismo Dios dice, paga lo que debes. Ahora sí, cuando yo le doy a Dios, le estoy prestando a Dios, tú no crees que Dios te va a pagar. Tú no crees que Dios no te va a pagar. Dios pagó a la mamá de Moisés porque lo protegió y era su propósito. El propósito de Dios nunca muere. Escúchame bien. El plan de Dios nunca muere. Y Satanás ha querido que usted piense que la palabra que Él te ha dado se murió. Satanás quiere que tú pienses porque tú te fuiste un tiempo de la iglesia que ya el plan de Dios cambió contigo. No, te debo decir que el plan de Dios sigue igual. El plan de Dios sigue igual. Dios está esperando para que tú vuelvas, para que Él pueda seguir con el plan. Aleluya. Y eso pasó con el hijo perdido. Había un plan. El hijo se fue. Muchas veces a nosotros también nos gusta irnos sin tener razón de irnos. Y Dios se queda esperándote. Cuando vuelvas, el plan sigue igual. El plan sigue igual. ¿Cuál es el plan de Dios? Bendecirte. ¿Cuál es el plan de Dios? Sanarte. ¿Cuál es el plan de Dios? Restaurarte. ¿Cuál es el plan de Dios? Levantarte. El propósito de Dios en tu vida es tu protección. Yo tengo un propósito. Mientras tanto que yo cuide el propósito de Dios, Dios me va a proteger a mí. Mientras tanto que yo cuide el propósito de Dios, Dios me va a proteger a mí.
tus hijos son de Dios. No son tuyos. Son de Dios. Y cuando tú te decides a proteger a los hijos de Dios, Dios tiene que protegerte a ti obligatoriamente, porque aquí en la tierra el que está protegiendo su propósito eres tú. Pero si Dios te da un Moisés y tú solo vienes a la casa de Dios, deja a Moisés allá jugando PlayStation. Me chispo Dios. Si Dios me da un propósito y en vez de traer mi propósito a la casa de Dios, lo dejo en otro lugar, Dios va a decir, bueno, la mujer como que no está haciendo su trabajo bien, porque el propósito es de Dios. Mis hijos van a la casa de Dios cuando yo voy. ¿Aló? Le gusta, papá, vamos a la iglesia hoy. ¿Por qué? Desde chiquito a la iglesia que va a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Cuando se vuelve adolescente, tal vez la carne quiere hacer otra cosa. Como decía mi papá, mientras tú estás debajo de mi techo, a la casa de Dios vamos. No que me creo un gallito, una gallina. Mientras estás debajo de mi techo, mi casa y yo vamos a servir a Jehová, porque yo tengo un propósito que cuidar. Ya cuando sales de tu casa, tú cumpliste con tu propósito. De ahí para afuera lo que haga está en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque ese hijo que Dios me dio es de Dios. Por eso dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces tus hijos no hay que obligarlos a venir a la iglesia. Hay que enseñarles por qué vamos a la iglesia. Y el problema es que antes nos obligaban. ¡Aló! ¡Vámonos! Pero no quiero. Tenemos que ir. Pero tú te has sentado con tu hijo a explicarle por qué mamá tiene que ir a la iglesia. ¿Por qué papá tiene que ir a la iglesia? Mi hijo, tenemos que ir a la iglesia porque es la única forma que nos puede ir bien mañana en la vida. Hijo mío, tenemos que ir a la casa de Dios porque es la única manera que cuando hay problema Dios nos puede ayudar. Y cuando tú le enseñas eso, la Biblia dice, cuando se aparte, esa semilla se va a quedar ahí. Y un día se va a recordar y va a volver a la casa de Dios solito. Solito. Lo único que tiene que hacer es orar. Señor, tú me diste un propósito. Padre, me diste una promesa, que mi casa y yo serviremos al Señor. Si tal vez tú lo hiciste mal, por falta de conocimiento, reconoce, Padre, fallé. Pero te pido, por favor, cumple tu promesa, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa lo que haga el enemigo, él no va a poder contra ti. Porque más grande es el que está contigo que el que viene contra ti. Porque la palabra que hay sobre ti es más grande que cualquier problema. Es más grande que cualquier circunstancia. Usted sabe que Dios creó los cielos y la tierra con palabras. Y mira qué grande es la planeta Tierra, los cielos solamente con palabras. ¿Tú no crees que esa palabra de bendición que hay sobre tu vida no es más grande que el fracaso? Satanás siempre va a querer que tú veas lo que está pasando ahora
y que no veas lo que Dios va a hacer. Tenemos que aprender a enfocarnos en lo que Dios dijo que va a hacer, no en lo que está pasando hoy, en lo que Dios va a hacer. Si hay problema, claro que hay problema, pero ¿qué Dios dijo que va a hacer? Tal vez estás enferma, pero ¿qué Dios dijo que va a hacer? Él ya lo dijo: por mis llagas, no que te voy a sanar, ya fuiste sanado. Entonces lo que tengo que hacer es creer lo que Él ya dijo. Tú tienes que creer lo que ya Jesús ha dicho. Si tú pones tu fe en lo que ya Jesús habló, eso ya está hecho. Porque Él no dice que te voy a sanar, no, ya estás sanada. Te vengo a decir como profeta de Dios, el problema no que se va a solucionar, ya está solucionado. Pero tú tienes que verlo. La Biblia dice que el hombre es conforme a lo que piensa. Si tú piensas que tú eres un derrotado, vas a ser un derrotado toda tu vida, por más que yo te profetice. ¿Aló? Porque tu mente no ha cambiado. Pero hoy yo creo que aquí hay gente que van a cambiar su forma de pensar. Yo creo que aquí hay personas que van a comenzar a hablarse a sí mismo que yo soy más que vencedor. Yo creo que aquí hay gente que van a comenzar a decirse: yo soy el propósito de Dios, yo soy el propósito de Dios, yo soy el propósito de Dios. Y el propósito de Dios nunca muere. Por eso Faraón dio una orden para matar a todos los niños. Pero tú no te vas a morir. Tus hijos no van a morir. Tu familia no va a morir. Tus planes no van a morir. Tus deseos no van a morir. El que está conectado con Dios no puede morir, porque Dios es vida. Amén, así es. Si algo fracasó en tu vida, no te quedes llorando. Ay, sufrí. No, conéctate con Dios. Amén. Porque Dios es Dios de cuidar para que alguien no muera. Y también es capaz de resucitar a alguien que ya murió. Con otra palabra, Dios es capaz de cuidar a tu negocio para que no muera. Y Dios también es capaz de levantar a tu negocio cuando todo el mundo dijo que ya se murió. Todo lo que pasa en nuestra vida pasa por un propósito. Todo el mundo conocía a Jesús que hacía milagro, pero nadie conocía a Jesús que levantaba a los muertos. Aleluya. Por eso cuando Lázaro se enferma, Jesús no se preocupó. Diga conmigo: déjalo que se muera. Déjalo que se muera. Usted lo dijo como que con pena. Cuando tú dejas que algo se muera, prepárate para que Dios lo resucite. Cuando los doctores dicen que ya en tu sangre las células se están muriendo, es algo que se... porque estás creando una plataforma para que veas la gloria de Dios. A Dios le gusta lo dañado para restaurarlo. A Dios le gusta lo muerto para resucitarlo. Por eso que Dios permite ciertas cosas, para que tú conozcas a Dios que tiene todo poder y autoridad sobre los vivos, sobre los muertos, en los cielos y en la tierra. Pero tenemos miedo al proceso. Tenemos miedo que algo nos pase. Tenemos miedo que algo
algo nos salga mal, tu confianza está en Dios, o tiene que estar en Dios. ¿Sabes cuántas cosas malas me ha salido a mí en la vida? Yo intenté de hacer un negocio. Lo que me dio ese negocio fue nada más, ya me gustaba, 50 euros. Y duré casi un año sin hacer nada con el negocio. Yo dije, lo voy a cerrar. Mi esposa me dijo, no tienes que tener su mujer al lado. Me dice que no. Dije, porque no estoy haciendo nada. Si lo cierras, estás haciendo Dios pequeño. Y dije, bueno, voy a dejar bien entonces. Hasta que un día Dios me dijo, quiero que tú comiences a hacer esto, esto y esto. Cuando yo obedecí la voz de Dios, ahora tengo 3 años con un negocio próspero y bendecido. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, no, porque obedecí a Dios y creí en una palabra que mi esposa me dio, que me dijo, no lo cierres. Cuando obedecemos a Dios, amados hermanos, estamos cerca de recibir algo sobrenatural. Porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que lo bendicen. Quisieron matar a Jesús, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios. O sea, nadie puede hacerte nada si Dios no lo permite. Nadie puede hacerte nada si Dios no lo permite. Y llegó un día que Dios permitió que lo crucificaran. ¿Por qué? Él quería demostrar su poder, que al tercer día lo iba a levantar con poder y gran gloria. Si hoy tú te sientes muerto, o si hoy tal vez tú te sientes en el río como si fuera que tú estás ahogando, Dios me mandó a decirte que tú no te vas a ahogar. Parece que ya no tiene fuerza, pero Dios está contigo. Parece como que tú no lo vas a lograr, pero Dios está contigo. De la misma forma que ha estado con Moisés, te vengo a decir, también está contigo. Si cuidó de Moisés, también quiere cuidar de ti. ¿Están aquí conmigo? Dios me mandó a decirte que no te van a matar. Dios te dice hoy, no pueden matar al niño o la niña que yo he puesto dentro de ti. Tu don no se va a morir. Tu familia no se va a morir. Tu negocio no se va a morir. Tu matrimonio no se va a morir. Si intenta matarte, primeramente tiene que encontrarse con Dios. Y si te matan, Dios tiene el poder para resucitarte. ¿Cuántas veces tú has pensado que tú no vas a vivir más? Estoy hablando a alguien aquí hoy. ¿Cuántas veces tú has pensado que este sería mi último mes de vida aquí? Porque ya me quiero devolver, porque no sé cómo hacer, las cosas no me salen como me lo contaron. Pero si estás aquí, Dios te está hablando a ti que tú eres un propósito de Dios. No importa dónde tú te muevas, Él está contigo. No importa lo que intente Faraón, Él está contigo. ¿Cuánto cree que Dios está con ellos? Él está aquí para darte fuerzas nuevas. Él está aquí para darte ánimo. Él está aquí para secar tus lágrimas.
Él está aquí para darte un abrazo. Porque Dios cuida. Dios cuida. Dios cuida de su propósito. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás ¿qué? Seguro. Escudo, adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saetas que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad, aleluya. En medio de cualquier problema, Él está contigo. Aleluya, gloria a Dios. Si pasa por el fuego, no te vas a quemar. Aleluya. ¿O no te has dado cuenta que pasaste por el fuego, por el agua, por la lava, por el tsunami? Estás aquí viva todavía. Es posible darle gloria a Dios porque tú estás aquí todavía. Tenemos motivos suficientes Amén. de poner nuestra confianza totalmente en Dios. Amén. Y cuando tú pones tu confianza totalmente en Dios, el milagro sucede automáticamente. Confianza significa fe. Aleluya. Confianza significa fe. ¿Qué es fe? La certeza, o sea, seguridad. La convicción, o sea, revelación. Que ya yo lo vi que estoy sano. Yo sentí que estoy sano. Yo vi que las puertas se abrieron. Yo sentí que algo Dios va a hacer. Eso es fe. De algo que no vi todavía, pero lo creo. Aleluya. Tal vez tú no has visto todavía que las puertas que Dios te prometió se han abierto, pero sigue creyendo que la puerta se va a abrir. La puerta se va a abrir. La puerta se va a abrir. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hermano, el ángel de Dios, tal vez tú no lo ves, pero está ahí. Ese accidente que tú tuviste, aló, estás vivo. ¿Tú crees que estás vivo por tu cara bonita? No. Estás vivo porque el ángel de Dios estaba ahí. Amén. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Activa tu fe. Muévese. Y Él está trayendo ahora, trayendo sanidad. Y yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Dile: Jesús, pasa por aquí, tócame. Que muévese.
mi día, hoy es mi día. Mira Jesús, yo creo que hoy es mi tarde, hoy es mi noche, hoy es mi día. Yo sé que estás. Vamos, activa su fe conmigo en esta hora. Yo quiero ver a Dios haciendo milagros aquí hoy. Pero Él necesita fe. Déjalo que Él se mueva con libertad, con libertad. No te preocupes que está a tu lado. Una vez más, con fe, con fe. Yo sé, diga conmigo, yo sé. Yo sé que estás aquí. Él está aquí, Él está aquí en esta hora. Él está aquí. Siento tu caminar y te mueves en el pueblo. Te mueves en el pueblo. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Él vive en la alabanza de su pueblo. Y yo sé que Él está aquí. Haz tu oración, haz tu oración. Yo sé que estás ahí. Y siéntelo caminando, siéntelo caminando. Siento tus ojos, levanta tus manos, dígaselo. Te mueves en el pueblo. Imagínate a Jesús caminando en los pasillos, caminando donde tú estás. Imagínate a Jesús tocándote ahora. Y yo sé que Él está aquí. Yo sé que estás aquí. Imagínate al Espíritu Santo tocando tu cuerpo ahora. Imagínate al Espíritu Santo tocando tu cabeza ahora. Y trayendo sanidad. Tócalo en el mundo espiritual. Con mi fe, díselo. Y con mi fe. Tócalo. Haz como si fuera que tocando el manto de Jesús. Te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Con mi fe. Alcánzalo, métete en su presencia. Métete en su presencia. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo sé que estás aquí. Yo creo que en esta hora toda la persona que sienta cualquier dolor, cualquier molestia, pasen aquí al frente. Si tú crees que vas a recibir tu sanidad, tu milagro, ahora, hoy vas al frente. Pero si tú dudas, quédate sentado así nomás. Si viniste aquí con un dolor, con una molestia, lo que sea, vas aquí al frente. El que sana está aquí, su nombre es Jesús. El que te puede sanar en esta noche, su nombre es Jesús. Yo sé que estás aquí. Escúchame bien lo que vamos a hacer. Usted va a poner su mano donde usted quiere que Dios lo toque ahora. Si es en la rodilla, pone la rodilla. Si es en la cabeza, pone la cabeza. Pero que tu mano sea la mano de Dios ahora. No tenga vergüenza, pon tu mano donde tú necesitas tu milagro. Yo sé que estás aquí. Jesús te va a tocar y te va a sanar. Todo espíritu de enfermedad suelta los cuerpos ahora. Todo espíritu de enfermedad que está en los cuerpos, cualquier mal
oración. Cualquier ataque, cualquier enviamiento, en esta hora lo cancelamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le doy una orden al dolor, a la enfermedad. Suelta ahora, suelta ahora, suelta ahora. Tócalos, Jesús, con mi fe, con mi fe. Dígaselo con fe, con fe. Tócalo ahora. Sea sana por el poder de Jesús. Sea sana por el poder de Jesús. Sea sana por el poder de Jesús. Toca al Espíritu Santo. Toca al Espíritu Santo. Todo dolor se va en el nombre de Jesús. Se va todo dolor ahora. Oh Dios mío, pasó aquí con fe, Padre. Se libre en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Tócalo, 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 tócalo. Tócalo, Jesús, tócalo, Jesús. Tócalo, Jesús. Que transformado yo seré. Ahora Espíritu Santo, toda enfermedad se va. Toda enfermedad se va. Toda enfermedad se va ahora. Un caliente va a tocar todo tu cuerpo ahora. El ángel de Dios. Y el ángel de Dios te va a tocar. Va a ser un caliente muy fuerte. Vas a sentirte como anestesiada. Porque hoy es tu día de milagro, dice el Espíritu Santo. Y todo dolor se va en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque tú le dijiste a Dios, Padre, yo te quiero servir, pero con este dolor que me está matando, tú ¡recíbelo! Ahora, dolor, suelta su cuerpo ahora. Te doy una orden, suelta su cuerpo ahora. Suelta su cuerpo ahora. Suelta su cuerpo ahora. Ahora. Y yo sé, Dios mío, Jesús, tócanos. Padre, yo quiero que tu milagro va a suceder aquí de una forma sobrenatural. Active su fe, no tenga miedo, no dude, no dude. No dude, no dude, no dude. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Recibe tu milagro. Oh, mi fe. Recibe tu milagro ahora. Señor, es Jesús que hace el poder. El Espíritu Santo está aquí. Y los ángeles de Dios están aquí. Recíbelo ahora. Sanidad total, 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 total. Tú sientes a veces como una punzada en tu estómago. ¿Tú sientes eso? Por aquí. ¿Me has contado eso a mí? Eso no sé, me lo has dicho, soy doctor, no sé, no. Pero Dios sí sabe.
lo que te pasa. Pero ahora, deja tu mano ahí, ahora. Diga conmigo, Jesús, yo creo que hasta hoy voy a sentir esas punzadas, porque hoy se rompe la maldición y soy libre, y soy libre. Recíbelo en el nombre de Jesús. Mi milagro recibiré. Y yo sé, ¿dónde tienes dolor? ¿Tienes dolor ahora? Yo sí. Llegaste con dolor. ¿Te quieres ir con el dolor? ¿Tú quieres que el dolor? Ah, no, aquí. El dolor se tiene que quedar en otro sitio, aquí tampoco. ¿Tú crees que Dios se lo puede llevar? Dios lo hace fácil. Si tú tienes fe, ahora mismo el dolor se va. ¿Tú crees? Señor Jesús, tu hija tiene dolor y pasó aquí al frente. El que tiene poder eres tú. Y reconocemos tu presencia. Tu palabra dice: pon las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y yo declaro ahora, por el poder de la palabra, que ese dolor se va a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Padre, ahora se va el dolor, se va el dolor, se va el dolor. Completamente, por mi fe, por mi fe. Esto está en el nombre de Jesús. Tócala, Padre. Sanidad, 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 sanidad. Sanidad, sanidad, sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toca su cuerpo completamente. Toca su cuerpo completamente. Ahora, ¿tú sientes dolor en los huesos? ¿Dónde tú sientes dolor? ¿Tú sientes dolor en los huesos? ¿Cómo yo puedo saber eso? Te hiciste estudios y te dijeron que tú tienes problemas en los huesos. Cuando tú te mueves, tú sientes dolor. En los brazos tú sientes dolor. En los 2 brazos. ¿Y tú crees que Dios te puede sanar en los brazos hoy? Yo también lo creo. Si tú lo crees y yo lo creo, va a ser posible para Dios. Si tú lo crees y yo lo creo, va a ser posible para Dios. Para tú levanta tus manos, ¿te duele? Levanta tus manos. Dile: Señor, yo quiero usar mis brazos para alabarte, para alabarte, para adorarte, para servirte. Te pido por favor que uses tu poder y sáname, Jesús. Y sáname, Jesús. Baja los brazos, sube los brazos. Vamos, 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 vamos. Yo creo que el dolor se va. Yo creo que el dolor se va. Vamos, sigue subiendo y bajando. Sigue subiendo y bajando. Padre, en el nombre de Jesús, se va el dolor ahora. 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 Restaura su hueso. Restaura su hueso. En el nombre de Jesús. Te tocaré. Y recibe. ¿Para quién yo no he orado todavía? Parece aquí. Si usted no ha recibido oración, parece aquí. ¿A quién? Jesús es el que hace milagros. Yo solamente oro porque creo. ¿A quién que ya recibieron oración sintieron que algo sucedió? ¿Quién recibió oración y siente que algo sucedió en su cuerpo? ¿Tú sentiste algo que pasa aquí? ¿Qué tú tenías? A mí me dolía la rodilla. ¿Te dolía la rodilla? ¿Por cuánto tiempo? Tengo como 3 semanas de trabajo de techo, estaba fuerte el dolor cuando me agacho, y me hacía así y me dolía. Y hacías dolor cuando tú hacías así. ¿Y qué pasó ahora? Dale
a suceder ya. Ya no tiene dolor. Mijo, yo te pagué. Ah, ok. Jesús está aquí. Y los milagros, la gente que cree se los van a llevar. Yo no estoy aquí para manipular al Espíritu Santo, ni para manipularle a usted. Si usted dice que se fue el dolor, yo lo creo también que se fue, porque Jesús está aquí. ¿Quién más sintió que algo sucedió? ¿Usted sintió? No, de verdad, no me diga mentira. Venga acá para que yo vea. Yo no sé. La gente necesita ver que Jesús es real. ¿Qué pasó? Pastor, yo hace como 2-3 meses fui al doctor y pues no me hicieron estudios y no encontraban nada, pero pues ya días no me daba el dolor y sentada ahí sentía una pelota aquí. Yo dije, ¿qué? ¿Otra vez el dolor? Y no sabía. Búscalo para que yo vea. No está, se fue. Jesús hizo milagro, aleluya. Hay gente como que me están mirando como que si esto es una mentira. Porque no lo estoy cobrando. Aló, Jesús lo hace rápido, fácil y gratis. Aló, aló, aló. El diablo te cobra y la próxima semana tiene dolor otra vez. Pero donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. ¿Qué más sintió que ya Jesús la sanó? Recuerda que había 10 leprosos que no se le dio su sanidad ahí, pero sí lo recibieron. Entonces esto es fe. ¿Qué pasó? Aleluya. Los doctores habían dado un diagnóstico que este 21 de agosto iban a hacer una cirugía en mi riñón. Estaba unos fuertes dolores. Los pastores ya han orado muchas veces por mí. Me dieron los doctores ya tratamiento ya varias veces y los dolores no cesan. La semana pasada fui a unos estudios. Dijeron que el riñón estaba inflamado, que hay muchos cálculos muy grandes ya que ya no se podían salir y que el 21 iban a hacer una cirugía, pero yo le estaba orando a mi Dios y yo solamente le decía: yo soy un instrumento en tus manos, lo que el profeta me repitió, pero con este dolor yo no te soy útil. Yo no te soy útil porque hay momentos que yo no soportaba los dolores, pero ahora mismo yo he sentido un fuego en el mismo lugar. Gloria a Dios. Y yo creo que ya fue hecho. Yo creo que el poder de Dios ha pasado. Yo creo que ella hizo el milagro. Y yo sé que cuando yo vaya al doctor nuevamente, ellos no van a encontrar nada. Amén. No van a hacer ninguna cirugía. Aleluya. Porque el Cristo que está aquí es el Cristo que sana. Es el mismo Cristo que levanta muertos. Aleluya. Y su poder sigue siendo el mismo. Solo tenemos que creer, porque el poder de Él es el mismo. Aleluya. Y la honra y la gloria es solo para Él. Yo vine determinada. Aleluya. Yo me determiné que cada servicio que yo viniera, yo iba a venir por ese milagro. Yo iba a venir por ese milagro. Y yo sé que hoy yo llevo mi milagro. Yo sé que yo llevo mi milagro. Para que ustedes vean que Dios es real, amados hermanos. Yo no sabía que ella tenía que ir a operarse, pero cuando Dios me revela, había un ángel detrás de ella y Dios le dijo a ella que ella iba a sentir como una anestesia. Cuando los doctores te van a anestesiar es porque te van a operar. Y ya tú estás operada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios vive. Dios vive. Y a su nombre. Aleluya.
Los que no han recibido su milagro, ¿saben por qué yo hice eso? Para que empiecen a creer más. Porque usted se tiene que llevar su milagro hoy. Wow. Sí. Aleluya. Cuando usted salga por esa puerta, tiene que salir completamente sana y restaurada. Tal vez usted pasó, ahora no sucedió, pero su fe es: cuando yo salga por esa puerta, tengo que ser sanado. Amén. Porque cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, ya no sanó, pero la lepra se quedó ahí. Mientras se iban para su casa, se dieron cuenta que el dolor ya no está, que la bolita ya no está, aleluya, que el dolor de la espalda ya no está. Eso es fe, eso es fe, eso es fe. Una presión mental, presión mental, presión mental. Tú eres cristiana, le sirves al Señor. No le sirves al Señor. Es la primera vez que vienes aquí. Y hoy es tu día. Santo. Gloria a Dios. No es casualidad que tú estés aquí hoy. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque no solamente vas a venir hoy, te vas a convertir hoy en una hija de Dios. Amén. Esas batallas mentales te lo pone Satanás. ¿Sabe por qué? Porque no estás bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Desde hoy vas a vivir debajo de la sombra de Dios. Toda batalla mental se va en el nombre de Cristo Jesús. Lo primero que yo quiero que tú hagas es, si tú estás dispuesta a aceptar a Jesús en tu corazón, ¿tú quieres eso? Dale ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso por eso. Repite conmigo, Señor Jesús. Repite conmigo, Señor Jesús. Hoy te quiero entregar mi vida. Te pido que me perdones todos mis pecados. Hoy reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Jesús, que seas tú el dueño de mi corazón. Yo quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos. Levanta tus dos manos. Padre eterno, te doy gracias. Padre, hoy ella ha entregado su vida a ti, Dios mío. Ella es una nueva criatura. Tu palabra dice: todo lo que te aceptan, Señor, se convierten en tu hijo. Padre, y ella se ha convertido hoy, Padre eterno, en esta hora en tu hija. Todo ataque mental que Satanás ha traído en estos últimos tiempos, lo echo fuera ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Padre, su mente, Señor, es cautivo, Padre eterno. Ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, todas voces, Señor, que le dicen a ella que ella no es importante, que ella no vale nada, que no tiene sentido vivir, Dios te dice: ahora sí tiene sentido de vivir, porque ahora eres mi hija, ahora eres mi hija. Padre, te doy gracias, Dios mío. Todo espíritu satánico, diabólico, lo echo fuera ahora. Lo echo fuera ahora. Lo echo fuera ahora. Lo echo fuera ahora. 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 Todo dolor del pasado, todo abuso, Señor, se va ahora de su vida.
negativa, Padre, lo reprendo y lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. La declaro libre ahora por el poder del Espíritu Santo. Libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Alguien que le dé un abrazo. Te alcanzaré. Dios te bendiga. ¿Qué tú quieres que Dios haga por ti? El dolor. Tú tienes dolor en tu corazón. No, tú tienes dolor. Físicamente tú tienes dolor. No físicamente. Emocionalmente sí. Levanta tus manos. Vamos a cantar con mi fe, con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro llévame tu paz ahora. Llévame tu paz ahora. Llévame tu paz ahora. Ahora, Espíritu Santo. Paz. 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 Padre. Todo lo emocional se va a destruir ahora. Se va a destruir ahora. Se va a destruir ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay una persona aquí que no ha pasado aquí, pero siente dolor en todo su cuerpo. Lo está sintiendo ahora. Es un dolor raro. No es un dolor, pero es como una molestia en todo su cuerpo. Yo tengo una molestia. ¿Tú qué sientes? Si Dios me lo mostró, porque ya Dios está haciendo algo contigo. Te tocaré. Mi milagro. Tócala, Jesús. Tócala, Jesús. Tócala, Jesús. Yo veo algo que está pasando en todo tu cuerpo. Para que tú puedas recibir paz mental, te dice el Señor, no te lo digo yo, tienes que perdonar. Esa persona que te hizo daño, que te hizo dolor, tienes que perdonar.
Porque vas caminando con ese dolor. Por eso nada te sale como tú quieres. Porque siempre el dolor te va a amarrar, te va a estancar. Pero hoy yo creo que eso se va a romper en el nombre de Jesús. Padre, ahora, Padre, que tu Espíritu Santo la ayude a perdonar. Y ese dolor, Padre amado, ahora, Padre, declaro, Señor, que se rompe esa cadena, se rompe esa batalla, se rompe esos pensamientos, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Padre, y que hoy hay un antes y un después. Padre, que desde hoy, Señor, cero pensamientos, cero dolor, cero amargura. Dios te llena de alegría, Dios te llena de paz, te llena de paz, te llena de gozo. Por mucho tiempo no has sonreído de verdad, pero ahora Dios te va a dejar sonreír de alegría. Dios te va a dejar sonreír de alegría, de gozo, porque hoy nace otra persona. Escúchame, cuando tú decides soltar, Satanás no tiene más acceso en tu vida. Lo que le da acceso a Satanás en tu vida era la falta de perdón. Perdonar no es difícil. Perdonar no significa olvidar. Significa ya soltar y no sentir más dolor. Porque para que tú te olvides lo que pasó, tú tienes que encontrar Alzheimer. Y eso no va a suceder. ¿Me entiendes? Entonces, perdonar no es olvidar todo lo que pasó, no. Perdonar es que ya tú no sientas dolor. Amén. Dile, Señor Jesús, hoy yo decido perdonar. Hoy yo decido soltar. Ayúdame a no sentir dolor nunca más. Porque yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar. Yo perdono para que tú me perdones. Yo perdono para que tú me libres. Porque desde hoy yo quiero sonreír. Desde hoy yo quiero tener una vida feliz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale a Dios un fuerte aplauso. Tú viniste con ellas dos. Estaban enfermas. Amén. Viniste por ellas dos. Tú eres su mamá, sobrina. Ok. Ella vive contigo en tu casa. Amén. En su vida. Pero ella tiene una enfermedad en su cuerpo también, ¿o no? También. Pase. Venga. Lo que ella tiene está en su sangre. Está en su sangre. Pásame una botella de agua cerrada. Nueva. Con mi fe. Ay, suavecito. Con mi fe te tocaré y milagro recibiré. Señor Jesús. Para que esta agua, como tu profeta que soy, Espíritu Santo, Jesús, de la misma forma que tú cambiaste el agua en vino, hoy no necesitamos vino,
Hoy necesitamos un remedio sobrenatural. Hoy necesitamos la cura para esta niña. Padre, yo creo que tú tienes poder para transformar esta agua en el remedio que ella necesita. Que cuando ella la tome, Dios mío, tú vas a comenzar a limpiar toda su sangre. Toda su sangre. Toda su sangre. Bébete esa agua mía. Y cree en el poder de Dios. Que lo que tú estás bebiendo es la sangre de Cristo que tiene poder. Y tú vas a contar el testimonio de lo que Dios hace. Hay gente que cree en el poder de Dios. Ahora yo entiendo el mensaje, pastor, que decía que el niño no se va a morir. Ahora entiendo por qué usted está hablando del agua y hablamos del río del Espíritu, porque lo que ella se está bebiendo no es cualquier botella de agua, es el río del Espíritu Santo de Dios. Y declaramos sanidad en todo su cuerpo en el nombre de Jesús. Eres una niña de propósito, y yo declaro vida en el nombre de Jesús. Hermano, el poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. ¿Cuánto más sintió que algo sucedió en su cuerpo? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Cuando tenías el dolor, ¿te podías agachar? No traías dolor. El fuego lo está quitando. Es que todavía te estamos operando. La operación de espalda dura mucho, ¿no? Dios está aquí. Dios lo hace bueno. Usted era la que no tenía, ¿verdad? ¿Y cuál es el motivo? Ya te entregaron una palabra de eso. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 9 años. Ok, y de 9 años para acá no sucedió nada. Pero hay un diagnóstico de doctores, ¿por qué? Tu matriz estaba desviada. ¿Y qué pasó con esos quistes? ¿Están? Ok, pero te has puesto controlar para ver si están ahí. Te has puesto controlar si están ahí. Ok. Yo no sé en cuánto tiempo Dios lo va a hacer, porque yo soy David, un simple hombre, pero las personas que yo he dado testimonio de ellos no han durado 9 años. Ahora bien, hay gente que también yo le he orado que todavía no han tenido. ¿Entiendes? El que hace la obra es Jesús. Pero yo he visto más que sí se cumplieron y solamente una de estos no se ha cumplido. ¿Y por qué no se han cumplido? Porque ahora están separados, porque si hubieran estado juntos ya se habían cumplido. Amén. Pero yo creo que todo lo que estorba en tu matriz, en donde sea, hoy Dios lo desaparece. Amén. Yo me uno a esa fe. Gloria. Me imagino que estás casado. ¿Dónde está el esposo? Ahí está. Pase, Agárrala. porque no hace de los dos. Aleluya, agárrese de las manos. ¿Usted está de acuerdo con que ella salga embarazada? Usted lo anhela. ¿Sabe por qué lo pregunto si está de acuerdo? Porque el esposo de Ana no estaba de acuerdo. Así ¿Por es. qué? Así es. Porque el esposo siempre le decía a Ana: no soy yo más suficiente que un hijo. Así
así lo decía. Así se lo decía. Siento el poder de Dios. Yo siento ganas como de correr aquí. Ahí se destapó el milagro. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí Él está. Ok. Si 2 se pusieran de acuerdo, ¿cuánto? 2. ¿Y hoy somos cuánto? Santo. Si ustedes no se están de acuerdo sobre cualquier cosa y se lo piden al Señor, Él lo hará. Ahora bien, ¿usted sabe cómo sucedió el milagro de la joven de mi iglesia? Usted sabe que la gloria no es mía, no es para mí. Ok, yo obedezco a Dios. Yo voy a hacer lo mismo contigo. Cuando yo quería orar, yo me digo, la gloria no es tuya. Me digo, deja que el esposo ore. Ay, Shamanima, hierro costa ya. Usted y yo también estamos de acuerdo para que el milagro suceda hoy. Agarra a su esposa, pon su mano en su pie. Usted va a orar y va a declarar que esa matriz se abre, y yo lo voy a apoyar en oración. La Biblia dice que el hombre tiene autoridad sobre su esposa. El hombre aquí de máxima autoridad es de ahora mismo sobre su esposa. Amén. Ore con fe. Ore con fe y hoy vamos a darle que ustedes a celebrar. Amén. Con fe vamos. No lo creo. Padre, en el nombre de Jesús, te vengo poniendo, Señor, a mi esposa delante de tu presencia. Te vengo poniendo esta matriz, Señor. Te vengo poniendo, Señor, que todo quiste, Señor, en estos ovarios. Padre, por la sangre de Jesucristo, son disueltos ahora en el poderoso nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, toda matriz se abre ahora. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que todo lo que pidamos en el nombre tuyo, Padre, será hecho, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy, Padre, ese hijo, Señor, que tú has prometido para con nosotros, será concebido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú lo has prometido, Señor, y lo vamos a recibir, porque tú lo has dicho, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, lo declaro, Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre, ahora, Dios mío, ya Él habló contigo, te lo pidió, lo declaró, lo profetizó como papá de esa bendición que viene. Padre, como papá de ese Padre, como papá de ese propósito que esta mujer va a cargar, Dios mío. Padre, ahora como tu profeta, Señor, soplo vida. En el nombre de Jesús. Como dijo Elí, te digo yo, vete en paz. Hecho está. Vete en paz. Hecho está. Con fe cansaré. Ahora yo entiendo el porqué del mensaje. Todo lo de Dios camina con un propósito. Ustedes recuerdan que yo mencioné a Ana, y que Ana tenía que traer su bendición al altar. Todos los que están aquí van a ver a esta pareja.
Ustedes son testigos que esta pareja va a traer su bendición al altar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Ya ahora por todo lo que estaba milagro? Sí. Ok. Ya vamos a orar y con esto no para la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo que yo quiero más de la llenura? Yo quiero más, yo no sé de usted. Si usted no quiere, yo orar solo para que eso me llene a mí. Pero ya vamos a orar para que todos sean aún más llenos, como ya decía el pastor, más llenos del Espíritu Santo de Dios. Pastora, usted no ha visto nada todavía de lo que Dios te ha mostrado que tú ibas a ver. Los procesos han sido tan difíciles que usted en dado momento le preguntó a Dios: Señor, ¿y es verdad que tú me llamaste? Dios te dice sí. Con sus defectos, Él te dice sí. Que no estaba capacitada, Él te dice sí, yo te llamé. Y Dios te va a transformar en una mujer de guerra tan fuerte, tan fuerte. Los procesos eran para prepararte, porque Él quería que tú fueras una mujer a prueba de todo, que nada te moviera, para que puedas depender solamente de Él. Pareciera como que perdiste todo. Dios dice: lo que tú has perdido por mi causa, porque has sacrificado muchas cosas para sostener a este hombre, pero hoy Dios te dice: te voy a sorprender, porque has cargado a mi siervo. Te voy a sorprender. Ya no solamente vas a sufrir por la obra, sino ahora te vas a alegrar en el Señor. Llegó el tiempo donde no solamente vas a llorar más, sino viene tiempo de bonanza. Viene tiempo, yo no sé si alguien puede adorar al Señor que está aquí. Viene tiempo de bendición sobrenatural. Porque todo el mundo te ve de afuera, pero no ve lo que hay en tu corazón. Gloria a Dios. La bashira babakayama. En tu corazón hay más que te traten como persona y no como pastor. Te gustaría más que te traten como amiga y no solamente como pastora. Pero Dios te dice: el tiempo de lágrimas se ha acabado. Los que siembran con lágrimas van a cosechar danzando. Danza para el Señor. Danza para el Señor. Danza para el Señor. Oh, mi fe. Levante su mano al cielo. Usted le va a decir: Señor Jesús, yo quiero que tú me llenes. Yo quiero orar por ese hombre que está ahí. Usted, el que está atrás. Usted, sí. No, el que está detrás de usted. Ese, sí, pase aquí. Usted tiene como un deseo que yo le ore, pues pase. Con mi fe,
Dios lo sabe. Pero Él te dice, tómame más en serio. Dios sabe que tú lo amas muchísimo. Porque lo que Él ha hecho en tu vida, de donde Él te sacó, Él quiere que tú seas un hombre de Dios. Solamente eso te dice Dios, tómame más en serio. Búscame más. Y la puerta que tú estás esperando que se abra, se van a abrir cuando tú te metas en el río. ¿En qué trabajas? Remodelación. Aquí entre tú y yo. Trabajas para alguien. Aquí entre tú y yo. Nunca te pasó por la cabeza hacerlo por ti mismo. Todo es un proceso. No estoy hablando de proceso, estoy hablando, a ti no te pasó por la cabeza de tener un propio negocio. ¿O no quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Olvídate del proceso, no es tu problema. Tu problema es creerle a Dios. El proceso se encarga a Dios. O usted no lo puede cambiar el proceso como quiera, yo tampoco. El proceso se encarga a Dios. Si tú lo crees, búscame primero. Todo vendrá automáticamente. Y cuando todo venga, no te olvides la dirección de la iglesia. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Dios te quiere bendecir con finanzas sobrenaturales. Ahora bien, para que tú me entiendas, me gusta explicar. Dios no necesita un capital para comenzar. Así que olvídate del capital. Porque yo no tengo para darte tampoco, o sea que estamos en un problema. Olvídate de la capital. ¿Sabe por qué? Porque Dios no sabe contar. Dios nunca fue a una escuela para aprender matemáticas. Entonces, como Él no sabe contar, no sé si me están entendiendo. Como Dios no sabe contar, Él no necesita algo para multiplicar algo. Usted no lo atrapó, Yo comencé mi negocio de construcción con una sierra. No tenía más nada, ni bus tenía, pero tenía fe. No tenía capital para comenzar, lo que tenía era deuda. Entonces lo que pensamos es, tenemos que saldar la deuda primero para que Dios haga algo. No, Dios va a hacer algo con todas tus deudas que tú tengas. Alguien que lo atrape, por favor. Y hoy en día tengo bus de negocio. Tengo todas las máquinas que me imaginé tener. No es porque tenía dinero, te lo vuelvo a repetir. Tenía deuda y todavía tengo deuda. Pero el negocio que Dios me prometió está ahí. Por mi fe. Miren, de la deuda se encarga Dios. Porque Él sabe que no tengo para pagar. Entonces, no te preocupes por la capital, que tú necesitas esto. No, tú no necesitas nada, tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Dios. Y me voy a ir más lejos. Para que tu fe aumente. Cuando yo comencé, dije que tenía negocio propio, no tenía ni bus, ni herramientas, ni nada. El Señor me puso en contacto con una compañía. Me dio bus, me dio herramientas y también me daba la gasolina. Y yo dije,
¿Será esto verdad? Porque ¿qué dueño de trabajo le va a dar algo a alguien que no trabaja para él? Tenía todo. Yo le dije, bueno, me lo va a dar para pagarle poco a poco. No tenía que pagarle nada. Me dio una tarjeta para echar gasolina. O sea que ni siquiera la gasolina salía de mi bolsillo. Eso lo hace Dios. Si tú crees eso hoy, puede suceder contigo también. Levanta tu mano. Señor Jesús, unjo sus manos. Padre, y declaro sobre su vida que si Él hace lo que tú quieres, sus manos serán manos ungidas. Y como hiciste con José, todo lo que toque será prosperado. Padre, que desde Él comience a fluir el río del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, sea bendecido, prosperado en todo lo que hagas, conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí, levante su mano al cielo. La canción que cantaron acerca de Jesús, esa canción. Cuando Juan Bautista estaba bautizando, Juan Bautista dijo algo: yo los bautizo con agua, pero Jesús los va a bautizar con fuego y Espíritu Santo. Yo quiero ver la mano de la gente que quiere fuego y Espíritu Santo. ¿Tienen mujeres aquí? ¿Cuántas mujeres tienen? ¿Cuántas mujeres tienen? Yo quiero sugieres aquí. La gente que quiere fuego y Espíritu Santo, vengan aquí corriendo. Vamos corriendo, corriendo, corriendo. Yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón. Hay un problema. Hay un problema. Que los mujeres están adelante y la gente está atrás. Yo era por mujeres de último. Usted sabe que los trabajadores ya, lamentablemente, son de último. Yo viví eso también. Los mujeres y los músicos nunca reciben oración, ¿verdad? Yo era por ustedes también. Los que quieren fuego y Espíritu Santo, yo solamente voy a poner mi mano. Usted solamente crea, más nada, que hoy usted va a recibir. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien hace la obra. Amén. El Espíritu Santo es quien hace la obra. Si usted nunca ha sentido el Espíritu Santo y usted no quiere sentir, solamente dile a Dios: Padre, yo quiero sentir lo que esa gente siente. Más nada. Ahora usted se pregunta por qué se sacuden así. Como dice el pastor, ¿por qué se agarra un cuchillo y métele una electricidad? A ver si usted se puede pararse quieto, sí o no. Entonces, si usted lo logra, tiene que estar muerto ya. Pero cuando yo me conecto con el Espíritu Santo, lo que yo siento no me deja tranquilo. Tengo que correr, tengo que llorar, tengo que gritar, porque me está tocando el poder de Dios. Y yo quiero que usted también sienta el poder de Dios. Abre tu corazón. El Rey de gloria. El Rey de gloria. Yo abro mi corazón. No me vean a mí, cierra sus ojos. Abro mi corazón. Cierra sus
ojos y adore a Dios. El Rey de Gloria. Abro mi corazón. Abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón, abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón. Abre tu corazón, abre tu corazón. Mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón. Te va a tocar el Espíritu Santo de Dios. Para que Entre el Rey Jesús, el Rey. de Gloria. Yo abro mi corazón. Poder y fuego. Abro mi corazón. Poder y fuego del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Recíbelo. Recíbelo. Recíbelo.
Señor Jesús, Padre, el que tiene el poder sobrenatural para tocar a este hombre, no soy yo, eres tú. Tócalo en lo más profundo de su ser. Ahora, ahora, ahora. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tócalo. Tócalo, tócalo, ministra su vida, ministra su vida. Hermano, aquí hay una gloria que está cayendo. Hay una gloria que está cayendo. Mira, Dios está tocando a la gente sola. El Espíritu Santo está tocando a la gente sola. Jesús, Jesús. Pero qué locura de mí. El menosprecio que hicieron contigo, también lo hicieron con Jesús.
También lo hicieron con Jesús. Lo hicieron con José. Lo hicieron con Daniel. Pero hoy, Salmo 123 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Abrirá una mesa enfrente de mis enemigos, en lugares de dedicar. Eso es lo que Dios tiene para ti. Recuérdate que Jehová es tu pastor. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Dios te dice: solamente pídeme. Solamente pídeme. Nada es demasiado grande para Él. Él te dice: pídeme. 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 Recibe el Espíritu Santo. Tu vida desde hoy nunca más será igual. La paz que tú vas a sentir, Dios lo va a llenar hoy. Todo vacío, el esposo no lo puede llenar, los hijos no lo pueden llenar, la casa no lo puede llenar, nada lo puede llenar. Pero hoy te vas a ir llena, pero del Espíritu Santo. Llena. Sobre ti va a caer la gloria. Cuando yo cuente 3, hazte un fuego terrible. 1, 2, 3, Lucio fresca, Lucio fresca, Lucio fresca, Lucio fresca. Recibe. Pero qué lindo es Dios. Pero qué lindo es Dios. Pero qué lindo es Dios. Mira, Dios va a romper una maldición en tu familia hoy. Te voy a decir lo que me reveló el Espíritu Santo. Esa enfermedad que hay rodeando está en la generación. ¿Tú sabes de qué yo estoy hablando? Eso está en la generación. Por un acto de brujería que se hizo. Pero Dios tiene tanto poder que ahora mismo mandó un ángel, no al futuro sino al pasado,
casa. ¿Cómo es el plano? Ok. Cuando llegue a la casa, dile a tu mamá que le dice Dios que ella tenía que estar aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios ha usado a tu tía hoy como canal para llegar a la descendencia pasada para romper esa bendita maldición. Dios le está desprendiendo a tu mamá, yo no la conozco. Ella tenía que estar aquí. Pero por la misericordia de Dios y por el amor que le tiene a ti, a tu familia, Él lo hizo por misericordia. Está roto. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más.